Saludos y bendiciones para ti en esta hora. Que la gracia, el favor de Dios se manifieste en tu vida hoy y siempre. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno volvernos a encontrar en la oración de la mañana, un espacio donde compartimos la palabra de Dios y sacamos un tiempo de orar. En este día vamos a estar hablando de un hombre llamado Nehemías. ¿Y quién es Nehemías? Pues fue un hombre muy importante para el pueblo de Israel, ya que Israel, para entrarte en contexto, en ese tiempo de Nehemías estaba pasando por muchas dificultades, tantas que hasta le derribaron los muros que custodiaban la ciudad. Los muros los arruinaron. Tenían tantos problemas que los muros quedaron en ruinas y necesitaban nuevamente levantar esas murallas para sentirse protegidos. Necesitaban nuevamente levantar esas murallas para protegerse de las naciones enemigas. Y vemos que Nehemías fue muy determinante, muy importante, porque Nehemías trajo la restauración de estos muros, el levantar nuevamente estos muros para la bendición de Israel, pero también para la gloria de Dios, porque fue Dios el que usó a Nehemías para que esto fuera posible. Vemos que Nehemías entonces fue un hombre muy importante para que Israel fuera restaurada. Vemos que Nehemías fue un hombre muy importante para que los muros se reconstruyeran. Vemos que Nehemías recibió diseños de Dios para hacer el diseño de Dios en estos muros. Fue un hombre que fue inspirado por el Todopoderoso y que tuvo como misión eso: levantar las murallas de Jerusalén, levantar nuevamente esas murallas. Es decir, se le puso una tarea a Nehemías y él no cumplió esta tarea en sus fuerzas, y de eso vamos a estar hablando en este día. Él no decidió nada por su cuenta, él no se dejó apresurar por nada ni por nadie, sino que hizo todo conforme a la voluntad de Dios. Y de eso Dios nos va a hablar hoy. Nos va a hablar el Señor de que seamos como Nehemías, que no se dejó desesperar por las circunstancias o porque el muro estaba caído y de inmediato fue a levantarlo, sino que esperó el tiempo de Dios, oró a Dios para que le mostrara cómo hacerlo y para que Dios le pusiera gracia delante del rey que estaba sobre él y que no lo iba a dejar salir fácil a cumplir esta misión. Porque sí, mi hermano y mi hermana, Nehemías tenía un obstáculo, y era que Nehemías no vivía cerca de Jerusalén, ni siquiera estaba en Jerusalén para levantar esos muros. Resulta que Nehemías estaba en otro lugar, pero Dios usó a esa persona de otro lugar para restaurar a todo un pueblo, porque créanme, no se restauró solamente unas murallas físicas, también se restauró el corazón de todo un pueblo a través de un hombre que ni siquiera vivía cerca. Entonces este hombre vivía en otro lugar y resulta que sobre él había un rey, el cual él tenía que convencer de que lo dejara ir a reconstruir estas murallas. ¿Y sabes qué hizo Nehemías para poder hacer esto? Dice la palabra de Dios que Nehemías oró. Inmediatamente que Nehemías recibió la mala noticia de que las murallas estaban caídas, inmediatamente que vinieron a contarle la mala noticia de lo que estaba sucediendo en Israel y en Jerusalén, Nehemías recibió esto con tristeza, se entristeció, pero la tristeza no hizo que él decidiera inmediatamente. Y hoy te digo, quizás cuando te dan una mala noticia o hasta una buena noticia, decides muchas cosas desde la emoción, desde la tristeza, desde el desespero, desde la felicidad. El Señor lo que quiere venir a decirte es que seas como un Nehemías que no se dejó llevar por la emoción. Dice la palabra que Nehemías primero se entristeció. Lo dice en la palabra, ya te voy a decir el versículo. Lo dice en el verso 4 del capítulo 1 de Nehemías. Dice así: cuando oí estas palabras,
¿Cuáles palabras? Pues la mala noticia de que el pueblo no estaba bien, dice acá que Nehemías se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días. Hacer duelo es entristecerse por algunos días. Sin embargo, así sigue diciendo el verso 4, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Y para qué ayunó y oró Nehemías? Pues simplemente para recibir los diseños de cómo levantar nuevamente esos muros, para ser guiado por el Espíritu Santo y no por sus emociones, para que el Señor le pusiera gracia a Nehemías y lo dejaran ir, porque como te lo decía, él no vivía cerca, lo dejaran ir a poder reconstruir estas murallas. Mira la importancia de la oración. Mira la importancia de orar, de comunicarnos con Dios y de decirle el proceso por el cual estamos pasando y cómo salir de ese proceso. Nehemías entendió que orando y ayunando a Dios, Dios le mostraría todo, al pie de la letra de lo que tenía que hacer para poder restituir o restaurar estos muros. ¿Qué pasa entonces cuando tu vida está mal? Esa es la primera pregunta que surge hoy. ¿Qué pasa cuando tu vida está en tristeza? ¿Qué pasa cuando se derriban los muros en tu vida? ¿Será que si haces como Nehemías? ¿Será que si le pides al Señor dirección? ¿O será que te dejas llevar por la tristeza o por lo negativo que está pasando? Porque Nehemías no lo hizo, no se dejó llevar por una mala noticia. Yo no quiero ser negativo contigo, pero si has recibido una mala noticia últimamente, qué bueno, que no te desesperes por la mala noticia que recibiste, sino que le pidas paz, paciencia al Señor y Él te muestre cómo salir de esa situación. Ahora, no nos vayamos muy lejos, no te tienen que venir a dar una mala noticia. Quizás tu vida está en un problema y sientes que tu vida está como Jerusalén, con los muros derribados. Sientes que tu salud está derribada. Sientes que tu economía está derribada. Sientes que tu matrimonio quizás está derribado. Y entre tantas cosas en tu vida que puedes sentir derribada. ¿Qué hizo Nehemías? No se dejó llevar por la tristeza. No decidió en el momento de tristeza. Esto lo que quiere decir es que entristecerse es permitido cuando estamos pasando por malos momentos. Es necesario que nosotros podamos llorar, que nosotros podamos desahogarnos. Es necesario porque dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo, tiempo de reír y tiempo de llorar. El Señor nos creó con esa emocionalidad de poder reír por momentos y cuando las cosas no están bien, pues llorar. El problema está, es que cuando decidimos llorando o decidimos entristecidos y vemos que esto no pasó con Nehemías. Hoy te digo, no decidas cosas desde la tristeza, desde el dolor, desde la rabia, desde las emociones. Decide más bien, dándote el tiempo de que esa emoción negativa pase y decide sabiamente cómo restituir nuevamente o restaurar nuevamente tu vida. Porque Nehemías vino a restaurar muros, pero tú vas a tener que decidir cómo restaurar tu vida laboral. Te voy a hacer un ejemplo con lo laboral. Resulta que te echaron del trabajo y tú con rabia llegas y cometes errores, llegas y sales desagradecido de ese trabajo y te cierran las puertas en otros trabajos porque no saliste bien. Porque en lugar de salir callado, humilde, con la cabeza abajo, porque te echaron de ese trabajo, tú llegas y decides cosas en medio de ese momento complicado. Mientras que hay otras personas que no deciden desde la emoción y los echan del trabajo y dicen, bueno, me echaron de este trabajo, yo me iré, no pelearé con nadie, no me enojaré, no me entristeceré más, aunque me dolió, siento tristeza por unos días, pero no me entristeceré más y con la cabeza despejada pediré al Espíritu Santo, oraré al Espíritu Santo, al Todopoderoso, y Él me mostrará cómo
restaurar mi vida laboral y mi vida de trabajo. Esto hizo Nehemías. Nehemías vino a restaurar, vino a levantar nuevamente. Y quizás el Señor hoy te está hablando a ti, que quieres levantar tu vida nuevamente y no has sabido cómo. O que has intentado levantar tu vida, pero has querido decidir desde las emociones porque sientes que tu vida está muy fracasada, tu economía, tu salud, y has querido decidir desde eso negativo, pero el Señor te está diciendo, haz un pare, suelta las emociones negativas y yo te mostraré cómo levantar nuevamente tu vida en la oración. Vuelve a orar, métete conmigo en la oración y yo te mostraré, dice el Señor, cómo levantar esos muros. Cuando se habla de levantar muros, se habla de prosperidad. Cuando se habla de levantar muros, se habla de seguridad. Cuando se habla de levantar muros, se habla de paz. Porque créeme, el pueblo de Israel necesitaba que esos muros se levantaran para volver a ser prósperos. Prósperos en tranquilidad, prósperos en que ya cualquier persona no se les iba a meter, cualquier enemigo no los iba a atacar porque nuevamente los muros estaban ahí defendiéndoles. Había seguridad, había paz. Y el Señor lo que quiere hacer contigo es lo mismo, que tú te vuelvas a levantar, a sentir paz, seguridad, confianza y prosperidad. Pero ¿cómo hacerlo? Lo debemos hacer como lo hizo Nehemías, que no se desesperó por la tristeza, que no se dejó llevar por la emoción, sino que oró. Oró, tuvo calma, ayunó y Dios después le recompensó, trayendo sobre él el diseño de cómo salir adelante en medio de esa crisis. Y lo más impactante, cómo sacar de la crisis a un pueblo completo. Porque Nehemías no solamente pensó en él o fue para él la bendición de que el pueblo tuviera nuevamente sus muros. No, la bendición fue para un pueblo completo. Para un pueblo completo. Y quizás Dios a ti, si haces como Nehemías, que no te dejas llevar por las emociones, sino que te dejas llevar por la guianza del Espíritu Santo, traerá no solamente restauración para las cosas que tú necesitas, sino para toda tu familia en general y para muchas más personas, porque esta palabra nos habla de que fue restaurado no un hombre, sino un pueblo completo. Qué bueno que tú puedas creer que a través de ti viene la restauración para tu familia completa, para tus amigos. Viene restauración en conjunto, no individualmente para ti. Dios te puede restaurar individualmente, pero también cree que el Señor va a restaurar a los tuyos, a los que te rodean, en el nombre poderoso de Jesús. Nehemías empezó a orar por la dirección del Señor, por la guianza del Señor. Y me llama mucho la atención que cuando Nehemías estaba orando, en el libro de Nehemías capítulo 1, verso 4 en adelante, si usted quiere lo lee en su casa, Nehemías pidió perdón. A lo primero que Dios llevó a Nehemías fue a pedir perdón. Nehemías no quiso empezar obras de construcción de esas murallas sin primero pedirle perdón a Dios, porque las murallas fueron derribadas porque este pueblo estaba desobedeciendo a Dios. Nehemías hizo las cosas tan bien, Dios lo dirigió tanto, que lo primero que Dios puso en su corazón fue el pedir perdón. Y Nehemías llega y pide perdón y dice: Padre, estas murallas tú no las derribaste, las derribamos nosotros con tanto pecado, las derribamos nosotros con tanta maldad. Señor, perdona ese pecado. Si usted quiere, lee Nehemías allá en su casa para que usted vea cómo textualmente Nehemías oró al Señor, pidiendo perdón. Y es que Nehemías entendió que antes de que se restauraran unos muros, primero se tenía que restaurar el corazón. Quizás usted, hoy que está aquí, usted quiere hacer muchas cosas, quiere recuperar muchas cosas que perdió, quiere ser restaurado en todas las áreas de su vida. Pero sabe, usted tiene que empezar primero siendo sabio y restaurarse en su alma y en su corazón. Y pedirle perdón al Señor
pedirle perdón al Señor por cómo está su vida, porque Nehemías entendió que el pueblo no estaba así en esa condición, no por Dios o porque Dios fuera injusto o porque Dios les envió ese castigo. No, Nehemías entendió que el pueblo estaba así, hasta con las murallas derribadas, porque el pueblo le había fallado al Todopoderoso. Qué bueno que cuando usted vea su vida prácticamente en situaciones muy complicadas o hasta en ruinas, usted no le eche la culpa a Dios, sino que usted sepa que su vida puede estar incluso así, por sus fallas, por sus pecados, por sus malas decisiones. Y qué bueno que usted en ese momento crea en el Dios que de las ruinas hace mucho, así como hizo con este pueblo, que de unas murallas en ruinas hizo unas murallas nuevas. Y qué bueno que usted no se vaya en contra de Dios y a decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? No, qué bueno que usted, en el nombre de Jesús, usted pueda, para la gloria del nombre de Dios, decirle, Señor, si estoy así es porque quizá yo te fallé. Perdóname primero. Yo quiero ser restaurado primero para poder ser restaurado en todas las áreas de mi vida. Aleluya. Nehemías entendió este gran principio de que la restauración iba por dentro, la restauración iba en el alma, y pidió perdón al Señor, pidió dirección al Todopoderoso. Ahora, Nehemías, en medio de esa oración, como le digo, está en el libro de Nehemías capítulo 1, verso 4 en adelante, también le dice al Señor, acuérdate, Señor, que dices en tu palabra que cuando reconocemos nuestra maldad, tú traes restauración. Por eso Nehemías pidió perdón. Fue sabio, porque Nehemías entendió que si pedía perdón, el Señor le podía restaurar. Mira la sabiduría que Dios puso en Nehemías. Dios lo guió tanto para la restauración de estos muros, que lo guió primero a pedir perdón para que ellos fueran restaurados y no hubiera estorbo para que el propósito de Dios se pudiera cumplir. Qué bendición que Nehemías haya orado así al Señor. Nehemías pidió gracia. Nehemías pidió a Dios que este rey que estaba sobre él lo dejara ir a cumplir con su misión. Y así fue. Nehemías pidió el permiso a Dios primero. No se puso a pedirle permiso al rey primero para que le dijera que no. No, Nehemías entendió que estaba por encima el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que primero tenía que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Nehemías entonces se encontró con Dios directamente, y Dios le puso gracia para que pudiera ir a hacer su misión. Este es el poder de la oración, mi hermano. Hoy estamos hablando de la oración de Nehemías, la oración donde él pidió guianza, que lo guiaran, donde él pidió perdón para que fueran restituidos en el alma y en el corazón, y donde él le pidió permiso a Dios. Increíble, maravilloso es lo que Dios hace en nosotros cuando oramos, y cuando no somos unos que nos dejamos llevar por las circunstancias o por las tristezas o por las rabias y decimos cosas que después nos vamos a arrepentir, sino que oramos antes de hacer, ojalá, todas las cosas. Vemos en esta palabra que Nehemías no se adelantó a reconstruir esos muros. ¿Cuántas veces usted se ha adelantado a querer solucionar por su cuenta algo? ¿Cuántas veces usted ve la situación y el problema y usted de una quiere solucionar como sea? Usted ni siquiera le da el tiempo a Dios para que solucione. ¿Cuántas veces usted y yo lo hacemos? Porque yo también me incluyo. Nos adelantamos en lugar de esperar la voluntad de Dios o que Dios nos diga, vea, ustedes deben de solucionar así, ustedes deben de hacer esto. Pero no, nos adelantamos. Yo creo que nosotros, en lugar de Nehemías, simplemente nos da mucha tristeza porque nos cuentan esa mala noticia del que el pueblo está muy mal. Y yo creo que nos vamos desesperados. No nos importa que hay un rey por encima de nosotros, o nos vamos así a querer solucionar desde la tristeza. Y ahí es cuando no fluyen las cosas. Entonces vemos que Nehemías no se adelantó. Así recibimos el respaldo
la gracia y la aprobación de Dios, así como Nehemías, no desesperándonos, no adelantándonos, así recibimos el respaldo, es decir, Dios te va a respaldar en los negocios, Dios te va a respaldar en tu vida espiritual, Dios va a respaldarte a nivel matrimonial, así como respaldó a Nehemías, que lo respaldó, así te respaldará Dios si haces lo mismo que Nehemías. No desesperarte, no adelantarte, sino contar con la guía de Dios y teniendo un corazón humilde como Nehemías que pidió perdón. Así contarás con el respaldo de Dios, la gracia y la aprobación. Vemos que, como les decía ahorita, Nehemías no fue inmediatamente a pedirle permiso al rey, sino que le pidió permiso al Todopoderoso, le pidió permiso al Rey de Reyes y Señor de Señores, y sabe, recibió la aprobación, recibió ese chulito, recibió ese aprobado que necesitaba para ir a presentarse delante del rey. Y el rey de una le dijo que sí. ¿Por qué? Porque ya Dios había hecho en el corazón del rey. Es que Nehemías fue directamente con el Todopoderoso. Cuando nosotros vamos a orar al Todopoderoso a pedir su guianza, créame, Él nos respalda, nos bendice con gracia y nos aprueba en lo que vayamos a hacer. Aleluya. En muchas de las cosas que hemos fallado, que hemos fracasado, o las cosas que nos han salido mal hasta este momento, ¿sabe por qué es? Porque no hemos decidido de la mano de Dios. Y después nos quejamos ante el Señor. Vemos que a Nehemías le salió todo bien. ¿Por qué? Porque decidió de la mano de Dios. Ojalá el Señor nos permita decidir por nuestra propia cuenta. Porque cuando nos salen cosas mal, me incluyo yo, me han salido cosas mal, es porque me he desesperado y no he contado con Dios. Contemos siempre con Dios, ojalá siempre con Él. Consultemos con Él. Digámosle, Señor, esto es bueno, esto me conviene. Abro este negocio, no lo abro. Dejo a esta persona, no la dejo. ¿Salgo con esta persona o no? ¿Dejo de hablarle a esta persona o le hablo? ¿Cuál es el propósito que tú tienes conmigo? ¿Cambio de trabajo o sigo en el mismo? Pregúntale siempre al Señor todas las cosas si quieres respuestas acertadas en tu vida. Pregúntale al Señor qué hacer y Él te mostrará qué hacer. No le digas al Señor qué hacer después de que la embarraste, después de que decidiste mal. No sigamos cometiendo los mismos errores, mis hermanos, mis hermanas, que después de haber decidido por nuestra cuenta y ya viéndonos en consecuencias o en cosas muy complejas, ahí sí ya le pedimos al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? Ayúdame, Señor, ¿qué puedo hacer? Cuando eso era lo que teníamos que haber hecho al principio. Señor, ¿qué debo hacer? Aleluya. Quiero terminar este momento con ese Salmo 37, verso 4, que en algún momento le compartí a usted y le dije, el Salmo 37, verso 4 se puede decir que es mi versículo favorito y dice así, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Esto nos habla de decidir, encomendar al Señor nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras metas y confiar en Él y Él hace. Esto nos habla de decidir contar con el Señor y confiar en Él y Él hará cosas grandiosas y poderosas. Este versículo nos da un gran secreto y es que encomendando al Señor nuestra vida y confiando en Él, Él hará milagros, Él hará lo que tenga que hacer. Aleluya. Acompáñame para que oremos. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje. Gracias por la vida de Nehemías con la cual hoy nos has hablado. Nehemías recibió la mala noticia, se entristeció, pero no decidió desde la tristeza. Se dio su tiempo, se dio sus días, oró, ayunó, pidió tu guianza, le guiaste. Le guiaste tanto que pidió perdón por todo un pueblo. Le perdonaste a él y al pueblo. Aparte pidió gracias, Señor, delante de ese rey que estaba ahí y que quizás iba a ser un opositor, pero quitaste la oposición, porque antes de ir al rey,
fue delante de ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tú despejaste el camino para que Él pudiera ir a cumplir con su misión. Señor, cuando oramos delante de ti, pasa lo mismo en nuestra vida. Nos guiarás como a Nehemías. Cuando pedimos y oramos delante de ti, nos perdonarás como a Nehemías. Cuando oramos delante de ti, quitarás la oposición. Quitarás, Señor, los obstáculos. Espíritu Santo de Dios, quita obstáculos hoy en este día, porque estamos orando ante ti. Todo lo que esté obstaculizando para que nosotros crezcamos espiritualmente, quítalo. Para que crezcamos en la economía, quítalo por gracia. Todo lo que esté obstaculizando en el matrimonio, quítalo por tu misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nehemías entendió, Padre, que tú eras el Todopoderoso, que tú eras el que preparabas el camino hacia la bendición y hacia él poder cumplir con su misión. Y hoy nosotros entendemos que tú despejarás el camino nuestro para que las bendiciones las podamos recibir, pero también, Señor, despejarás el camino para que cumplamos con las misiones y el propósito que tú nos enviaste, Nehemías fue llamado a levantar muros que estaban caídos. ¿A qué nos has llamado, Señor? Muéstranos cuál es nuestro llamado. Muéstranos a qué nos llamaste y permite, Señor, que cumplamos con ese llamado. Quizás nuestro llamado puede ser el mismo que Nehemías. Levantar lo que estaba destruido. Levantar la vida del que estaba destruido, del que estaba en ruinas. Espíritu de Dios, Nehemías, levantando estos muros, hizo que fuera devuelto a un pueblo completo la seguridad, la paz, la tranquilidad, la prosperidad, porque con estos muros había bendición para ellos. Señor, ayúdanos, úsanos para hacer la bendición de alguien, para enviar una palabra de tranquilidad, de paz a alguien. Espíritu Santo de Dios, úsanos como usaste a Nehemías. Queremos ser usados de esa manera. Espíritu de Dios, gracias. Gracias por este mensaje que nos habla tan claro del poder que tiene la oración. Nos habla tan claro del poder que tiene el dejar la emoción a un lado. No decidir desde la emoción, sino desde lo que nos dices en oración. Nehemías no se dejó llevar por la circunstancia, por la rabia quizás, por la tristeza de ver así su pueblo y las murallas derribadas, sino que se dejó llevar por tu presencia. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias por este mensaje de hoy, por este tiempo de orar de hoy. Trae restauración. Vuelve a levantar los muros que se habían derribado en nuestra vida. Vuelve a levantar las áreas que estaban caídas. Vuelve a levantar la salud. Vuelve a levantar nuestra vida espiritual. Vuelve a levantar nuestras finanzas. Vuelve a levantar nuestra economía. Vuelve a levantarnos en lo laboral. Vuelve a levantar matrimonios. Vuelve a levantar familias completas. Vuelve a levantar proyectos, a levantar estudios. Vuelve a levantar, Señor, en el nombre de Jesús, sueños, visiones que mis hermanos tenían y que esos sueños quedaron en ruina. Pero vuélveles a ellos a ser como un Nehemías, que se levantan otra vez. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias por este momento. Te adoramos, Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su vida. Cada me gusta, cada comentario que usted deja es de gran bendición. Suscríbase, no se pierda el contenido nuevo que subimos todos los días. Comparta ese tiempo de orar con sus familiares, con sus amigos en las redes sociales. Muchos quizás necesitan ser levantados. Muchos quizás necesitan volver a sentirse inseguros. Hoy usted es el Nehemías que va a ser enviado a través de compartir una palabra para que otros sean levantados. No tiene que ser este canal, no tiene que ser este mensaje. Si usted lo puede hacer, es de gran bendición para mí que usted nos pueda apoyar con este canal. Pero si Dios le pone a usted otro mensaje para enviar hoy,
hágalo. Si Dios le pone a usted a enviar un audio a otra persona para levantarle, hágalo. Si Dios le pone a usted a orar por otros, hágalo. Sea un Nehemías de esta generación. Que Dios le bendiga grandemente y nos vemos en la siguiente oportunidad, ojalá con un mensaje lleno de la presencia de Dios.